Ya, ok. Hermano, que el Señor me le bendiga. Yo soy la hermana Dinora Vallejo, vengo de la República Dominicana. Voy a dar la prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La confesión de Pedro, Mateo 16 al versículo 13. Hermano, que el Señor me le bendiga. Y voy a empezar a dar la prédica. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a las regiones de Nazaret de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Elías, y otros Jeremías, y a algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decir que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del arte no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ataste en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a su discípulo que a nadie dijere que él era Jesús el Cristo. Gloria, gloria, gloria a Jehová. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la prédica de la confesión de Pedro, porque los discípulos sabían que Jesús era el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo que hacía, lo hacía con el Espíritu Santo, lo hacía con Jehová de los ejércitos, y lo hacía con la autoridad de Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Los discípulos sabían, Pedro, que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro sabía espiritualmente que lo que Jesús hacía, la obra que él curaba y sanaba, era el Hijo de Dios viviente. Porque la cosa que Jesús hacía era del Hijo de Dios. Porque Jesús todo lo que hacía, la obra que Jesús hacía para a la gente que eran enfermos, las oraciones de Jesús, los discípulos sabían que Jesús era Hijo de Dios. Hermano, en esta tarde yo voy a profetizar esta prédica. Jesús, los discípulos le dijeron de quién era el Hijo del Hombre. Pero Pedro le contestó: tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué? Que mucha gente están en este mundo, dicen que Jesús no era hijo, que Jesús era normal, que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero yo desde que yo era una niña sé que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué yo sé que Jesús era el Hijo de Dios? Porque, hermano, lo que hacía Jesús, sanaba, curaba, y le abría los ojos a los ciegos, a los endemoniados, los sanaba, los curaba. Ese era un Hijo de Dios viviente, hermano. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que dice que no creen en la palabra de Dios, que dicen que Jesús era un hombre cualquiera. Pero yo digo con esta palabra que Jesús era el Hijo de Dios viviente, porque él hacía muchas cosas y las hacía por Jehová de los ejércitos, su Hijo amado. ¿Y por qué yo digo esta prédica? Porque esta prédica sí. Y Jesús le dijo a Pedro que a él le daba las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué le daba las llaves del reino de los cielos a Pedro?
La llave se la daba a Pedro para que a Pedro supiera orar, supiera clamar y supiera que era el Hijo del Hombre y que él andaba con Jesús de Nazaret, para que ellos supieran que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y él le daba la llave. Cuando Jesús le dijo a Pedro que le daba la llave del reino de los cielos, le estaba dando mucha autoridad a Pedro para que Pedro supiera la palabra de Dios y para que también Pedro supiera quién era verdaderamente el Hijo, el Cristo. El Cristo era el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo era un hijo que fue crucificado en la cruz para que todo el mundo sea curado, sea sanado, sea renovado y sean revestidos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, de Jesús, fue que Él murió en la cruz para que todo el mundo sea curado, sea sanado de nuestro pecado. Y a Pedro le dio la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. Mucha gente no entiende que le estaba dando autoridad a Pedro para que Pedro tuviera una autoridad fuerte con la palabra de Dios y sea guiado por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac y por el Dios de Jacob. Le estaba dando todos los dones a Pedro para que Pedro supiera que él era un hijo de Dios viviente. Le daba la llave del reino de los cielos a Pedro. ¿Y por qué le daba la llave? Para darle los dones. Los dones, ¿cuáles son los dones? Dones espiritual que no lo tenía nadie. Autoridad contra los demonios. Autoridad para que él tuviera la llave del reino de los cielos. Para que Pedro supiera hacer el Hijo de Dios. Y Pedro supiera hacer la obra con Dios. Y todo lo que hacía en esta tierra sea atado en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con sus hijos así. Le estaba dando una autoridad a Pedro, pero una autoridad magnífica para que Pedro tuviera sabiduría, entendimiento y tuviera los mandamientos de la palabra de Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Hermano, Dios te llama a ti a donde quiera. Depende cuando tú quieres hacer la obra de Jehová. Muchísima gente no entiende el ministerio de Jehová. El ministerio de Jehová, cuando Jehová lo entrega, es para que tú aprendas a tener la llave. La llave es para salir de los obstáculos, para salir del diablo, para salir de la injusticia, para salir de la potestad del infierno, para salir de los demonios, para salir de la corrupción y para salir de la autoridad y para tener autoridad grande con Jehová. La llave que Jesús le estaba dando a Pedro era una llave para que Pedro supiera a poder hablar con los demonios, para que Pedro supiera hablar con la gente. Le estaba dando la autoridad a Pedro como se la dio Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, que le dio la culebra, le dio a Moisés, le dio la culebra y le dio la vara para que vayan allá a Egipto a sacar al pueblo del faraón. Y la mano llena de lepra. Así le estaba dando toda la autoridad a Jehová. Toda la autoridad Jesús se la estaba dando a Pedro. ¿Por qué Jesús le daba mucha autoridad a Pedro? Porque Dios trabaja así. Dios coge a quien quiere. Dios trabaja así. Por eso que un cristiano cuando está dentro de la iglesia no puede hablar de su hermano. Porque tú no sabes qué Dios está haciendo adentro del corazón con ese hermano. Y muchísima gente no entiende los ministerios de Dios. Y por eso tienen muchos problemas a veces en la iglesia. Porque cuando Dios te da la autoridad a ti fue que Dios te la dio, no se la dio al hermano. Fue a ti que te la dio. Y por eso mucha gente no entiende el ministerio de Dios. El ministerio de Dios es un ministerio fuerte. El ministerio de Dios es un ministerio de valentía. El ministerio de Dios es un ministerio de palabra de Dios. La llave que Dios le dio a Pedro es para que tuviera una autoridad hasta con la misma iglesia. Dice aquí. Yo lo voy a volver aquí a pie. Y dice, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta de arte no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que ate
en las tierras será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijere que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque a Jesús lo querían matar, lo querían sacar del mundo. Entonces, ¿qué autoridad Dios le dio? Jesús le dio a Pedro, le dio una autoridad de la iglesia. Mira, dice hermano, le dio la autoridad, la llave de los cielos. Mira, dice aquí, y sobre estas rocas edificaré mi iglesia, y la puerta del arte no prevalecerá contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué, hermano? Porque le estaba dando muchísima autoridad a Pedro, con la palabra de Dios, con la iglesia, para que Pedro supiera verificar la iglesia, para que Pedro supiera tener sabiduría, para que Pedro tuviera autoridad y para que Pedro supiera hacer la cosa con Dios. Así que trabaja Jehová de los ejércitos, Padre. El Señor trabaja así, hermano. ¿Por qué trabaja así? Porque Dios es un Dios, Padre, poderoso. Y esto es una prédica muy buena para que mucha gente que están dentro del templo de Dios se arrepientan y también sepan a buscar a Dios. Esa llave que Dios le estaba dando a Pedro era una llave de purificación, una llave para que Pedro tuviera sabiduría de Dios y hiciera la obra de Dios bien, para que la gente sea restaurado y libre de muchas cosas, de obstáculos, hermano. Por eso Pedro fue cogido por Dios. Pedro fue cogido. Aunque Pedro traicionara a Jesús, pero Pedro fue un cogido de Dios. Bueno, hermano, y hasta aquí entrego esta prédica de hoy. Después la sigo otra vez. Y voy a cantar un himno, hermano, en el nombre del Padre. Y Jehová tiene poder, y Jehová tiene poder, y Jehová tiene poder, y Jehová. Pedro, Jesús le dio la llave a Pedro, Jesús le dio la llave a Pedro, Jesús le dio la llave a Pedro, Jesús. La llave de la iglesia se la dio a Pedro, la llave de la iglesia se la dio a Pedro, le dio la llave de la iglesia a Pedro, se la dio Jehová. Y Jesús purificó, y Jesús purificó, y Jesús purificó la iglesia. Le dio los talentos a Pedro, le dio los talentos a Pedro, le dio talento a Pedro para purificar la iglesia. Le dio la llave a Pedro, le dio entendimiento a Pedro, le dio a Pedro la autoridad. Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús. Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús. Jesús caminó con los discípulos, Jesús caminó con los discípulos, Jesús caminó con los discípulos y caminó con Pedro. Le dio autoridad, le dio autoridad a Pedro, le dio autoridad a Pedro, le dio autoridad. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús, Jesús. Le dio autoridad a Pedro, para la iglesia le dio autoridad y le dio la llave de Jehová, la llave de Jehová, la llave de Jehová tiene poder, la llave de Jehová, la llave de Jehová, la llave de Jehová tiene poder, hermano. Jesús le dio autoridad a Pedro, Jesús le dio autoridad a Pedro y le dijo que una roca, la roca de Jehová, la roca de Jehová, la roca de Jehová, la roca. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús.
bendí. Pedro tiene autoridad, Jesús le dio autoridad, Jesús le dio autoridad a Pedro. Pedro tenía la autoridad, Pedro tenía la autoridad, Pedro tenía la autoridad con la llave. La llave Jesús se la dio, la llave Jesús se la dio, la llave Jesús se la dio a Pedro. Y oye como dice aquí, Pedro, y sobre esta roca edificaré. Y le dijo, sobre esta roca edificaré, por esta roca, pero la roca de Dios, la roca. Pedro, 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 Jesús tiene poder y le dio autoridad a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del altar no perecerá sobre ella, en el nombre de Jehová. Pedro tiene poder y la puerta de la iglesia se abrirán sobre Jehová, se abrirán sobre Jehová. Las puertas se van a abrir, las puertas se van a abrir con la llave de Jehová, con la llave de Jehová. La llave de Jehová tiene poder, la llave de Jehová tiene poder, la llave de Jehová tiene poder, la llave. Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús. Jesús oró 40 días, Jesús oró 40 noches, Jesús tiene poder. Jesús, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad, Jesús le dio la llave a Pedro, le dio la llave a Pedro, le dio la llave a Pedro, en el nombre de Jehová. Hermano, que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde, que el Señor me lo libre de toda situación. Hermano, estos son prédicas de Jehová, prédicas de Dios, prédicas de ministerio, prédicas de liberación, prédicas de sanidad y prédicas de Jesús de Nazaret. Todo el que vea mi prédica, que sea renovado con el Espíritu Santo y con la espada en la mano y con Jehová de los ejércitos y con Jesús al frente. Yo, mi ministerio caminando con Jehová de los ejércitos y Jesús de Nazaret y con la espada en la mano. Yo te voy a decir a ti que estás pasando por proceso en este 2021, ponte con la espada en la mano, ponte con Jehová de los ejércitos, que Dios tiene mi ministerio grande contigo, para darte la llave, así como se la dio a Pedro, así para darte autoridad, así para darte toda la autoridad, en el nombre de Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Y yo dejo esta prédica aquí, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Canté un himno que Jehová me lo dio corto, pero Él siempre me ayuda, porque con las cosas que se hacen con Jehová, Jehová ayuda, hermano. Y mi ministerio caminando con Jehová de los ejércitos, con la espada en la mano y con Jesús al frente. Y gracias por oír mi prédica, la mando por YouTube. Y un beso, y que el Señor me le bendiga. Y en este 2021 van a ser muchos renovados. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me le bendiga, hermano. Oigan esa prédica. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.